también gozoso con deseo de glorificar tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea hoy en este lugar de gran bendición para nuestras vidas. Que nosotros podamos concentrarnos en ella, en sus direcciones, sus principios, y no en lo que nosotros queremos que sea, sino lo que tú quieres que sea. Ese es el propósito. Y para esto, Dios, necesitamos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, sea quien nos guarde, quien nos proteja y nos enseñe cada día a poder hacer las cosas para tu gloria, Señor. Guarda nuestros corazones. Y nuevamente te ruego, humíllanos ante tu presencia. En Cristo Dios lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, podemos decir que por fin entrando a este capítulo 7 que vamos a entrar hoy, a este párrafo número 7 de la confesión de fe. Sí, ahora sí lo vamos a tener que bajar, ahora que está muy alto. Empecé a hablar. Entrando a esta confesión de fe, vamos hoy a entrar a lo que nosotros desde el principio, cuando comenzamos este capítulo 22, nosotros estábamos esperando. Ahora, mi hermano, yo quiero que nosotros tengamos todo el cuidado posible en lo que nosotros vamos a hablar hoy, en lo que vamos a enseñar. Vamos a tratar de que sea dirigido por Dios y nuestros corazones estén aquí buscando su verdad. Pero antes que esto, para que sepan de qué vamos a tratar hoy, vamos a leer el párrafo completo. ¿Un hermano que me ayude a leerlo? Sí, el 7, el párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza, que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observación del último día de la semana. Vamos a entrar y tenemos que hablar y decir algunas cosas. Y antes de nosotros involucrarnos en esto, mi hermano, quiero dar gracias a Dios porque yo creo que, y esto es un paréntesis antes de entrar, porque el Señor nos ha estado indicando tantas cosas que a veces nosotros nos perdemos un poco, ¿no? Pero Dios ha estado ahí. Los procesos, por ejemplo, de membresía de una iglesia, como es algo normal y regulado en todas las iglesias, debe ser algo que se debe dar a una persona con mucho cuidado. Y nosotros, hasta ahora, el Señor nos ha guiado en esto. Observemos personas que incluso nos han pedido ser miembros en esta congregación y aún no lo son. Y Marianela estuvo esperando prácticamente más de 3 años. Y ella siempre preguntaba, pero nosotros teníamos que esperar y ver cómo era su vida. Bueno, no podríamos, como dijimos en esa ocasión, esperar que fuera una persona perfecta, pero sí una persona que en verdad estuviera tratando de buscar de Dios, con amor a Dios, que Dios doblegara su corazón y que la hiciera ver que Dios es lo más importante en su vida, es lo que nosotros queremos ver. Y por lo que a ella le ha sucedido, tal vez nosotros estamos mirando que sí, ya es tiempo de hacerla miembro. Hay otras personas que nosotros no tendríamos ningún problema en hacerla miembro porque hemos visto su testimonio, lo conocemos, sabemos quiénes son y cómo son, y pueden llegar incluso a nuestra congregación en cualquier momento, y nosotros, por mirar su testimonio, no podemos frenar que ellos, si quieren ser miembros de esta congregación, lo hagamos miembro. ¿Entiendes? Entonces eso es parte de la madurez de la iglesia. Hay personas que se someten a un requisito y muchos de ellos a veces no tienen sentido. Lo mismo ocurre con lo que es la Santa Cena. Si viene una persona que no tiene el nombre de tu denominación como cristiano, decimos, bueno, tú no eres de nuestra denominación, tú tienes otro nombre, tú no puedes tomar la Santa Cena. Eso es realmente un asunto particular de esa persona y su responsabilidad con Dios.
Nosotros podemos advertirle de lo que puede pasar, de lo que tú hagas, pero si él temerariamente por encima de eso, lo hace una responsabilidad con Dios. No podemos controlar eso. Bien. Hermanos, de esa manera, nosotros entonces con ese paréntesis, porque creo que es necesario que se hiciera para no traer ningún tipo de confusión entre nosotros, yo quiero que nosotros nos involucremos en este análisis de lo que es el día del Señor. Cuando nosotros decimos día, no es, y quiero que grabemos esto con cuidado, ¿ustedes creen que el Señor estaba pensando en un calendario? Que tan pronto el hombre organizara un calendario, tenía que tener específicamente un nombre porque eso venía directamente de Dios. No, si incluso el calendario que tenemos, los nombres son en honor a dioses paganos. Solo entregado a los judíos este día llamado Sabbat, que significa día de reposo. Eso es la palabra hebrea, original. Es la palabra, no el día. Lo que pasa es que este día se le entrega en el calendario a los judíos y el domingo, Domine, es un día, pero este nombre también es pagano. ¿Es pagano el día domingo? ¿Verdad que no? Es Domine. ¿Qué significa Domine en latín? Día del Señor. Esto no era más que una reconciliación con la sociedad y sus creencias. Recordémonos que el Imperio Romano, ellos, si tú no tenías problema con ellos ni ibas en contra de ellos, jamás tú tendrías problema. A ellos les interesaba tener control sobre ti y todo lo que había. Bueno, pues entonces habían 2 días ahora que analizar. El Sabbat, que se le entregó a los judíos, y el domingo, que es día del Señor. Y hubo una razón dada a ambos. Los judíos, una parte de los judíos no aceptaba a Cristo como el Mesías. ¿Se entiende? No lo recibieron, incluso en la actualidad todavía siguen esperando su Mesías. Y de hecho, actualmente hay una construcción de un tabernáculo para los sacrificios. Y no sé si ustedes se han enterado que en la construcción del templo hubo una reunión incluso para ver si se podía hacer en el mismo terreno, pero un poco más separado. Y hubo una discusión grandísima y no se llegó a ningún acuerdo, porque lo que ellos quieren es que este lugar de construcción de los musulmanes sea destruida para construir el templo, porque los musulmanes construyeron exactamente donde estaba el segundo templo edificado. De tal manera que ahí hay un conflicto serio, no se sabe en qué eso va a quedar, pero con la situación que estamos teniendo ahora tampoco sabemos qué va a pasar ahí. Esperemos y ver qué es lo que Dios puede decirnos. Hermano, acordémonos que no es lo que el hombre piensa, no es ni siquiera lo que una persona en su teología crea que va a suceder y elabore para decir que esto es lo que va a suceder. Dios es el que sabe lo que va a hacer. Los judíos pensaban que ese segundo templo iba a ser eterno. Sin embargo, el Señor dijo, va a ser destruido. Entonces no sabemos nunca qué va a suceder en el tiempo, sino que tenemos que ver lo que Dios está permitiendo hacer. Pero volviendo al tema, día. Hermano, el asunto nunca será el nombre de un día, sino el propósito de ese día. Lo demás pertenece a los hombres. Los hombres organizan, creen, se levantan en creencia de todo tipo. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, la palabra sábado, tiene que ser sábado, 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 sábado. O tiene que ser domingo, 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 domingo. No, es que tiene que tener un sentido. Es un propósito. Desde el inicio el Señor le dijo que Él reposó el 7º día. Ahora, ¿había un calendario cuando Él hizo el mundo? ¿Quién hizo el calendario después? Fueron los hombres. Él le dijo, de los 6 días trabajarás, ¿no? Mas el 7º tú lo darás al Señor. ¿Cuál día? El 7º. No había un nombre. ¿Comprenden? Hasta aquí para mí es importante que ustedes me digan si estamos bien, porque seguir
con lo que yo he dicho que incluso es bastante delicado hasta ahora y que se puede prestar a mucha confusión. Ay, me gustaría ver qué ustedes piensan hasta aquí, hasta ahora, con esto de 6 días trabajarás, más el séptimo será para el Señor, y que los días, y que el nombre del día no es el importante, sino lo que se va a hacer en ese día. ¿Ustedes creen eso? Ok, Miguel quería decir algo. Sí, yo quería comentar que ahí hay una confusión por el día, porque hay una iglesia que adora los sábados, que incluso hay hermanos que ellos no van a trabajar los sábados. Y a veces ahí comentando sobre ese tema del día, ellos dicen que el Señor me dice que ese es el día exclusivo para el Señor. El día, el nombre. El sábado. Que dice sábado, un calendario, entonces, que lo hemos hecho nosotros. Ok, entonces esa era mi pregunta, que realmente, ¿cuál es el día del Señor? La pregunta entonces mía, puedo contestar de esta manera, diciéndote, Dios dijo desde el cielo que los nombres del calendario iban a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quién organiza esos días? Ese nombre. Y lo que te dice, un día, para que tú recuerdes que Dios creó al mundo, porque yo descansé el séptimo día, y un día después de que Cristo llega, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar la creación y la liberación incluso del pueblo de Israel, porque ese fue otro motivo por el cual ellos debían reunirse para adorar, que Él los sacó de la tierra de Egipto. Todo te lleva a ti a dar gracia a quien te está guiando, a quien te está conduciendo, a quien está dándote todo lo que tú eres para que le sirva y entienda que Él es Dios. El honor a Dios es lo más importante en ese día que tú has apartado para Dios. Ese día que tú has apartado para Dios no es el nombre de un día. Mi hermano, tenemos ahora incluso no solamente a los adventistas guardando el sábado, tenemos incluso bautistas del séptimo día, pentecostales del séptimo día, porque todo ha nacido incluso por lo que nosotros hoy conocemos, ese afán de ver a los judíos como el sustento de nuestra fe, y hay un grupo que se ha levantado y que está incluso, vamos a estar hablando de eso, de lo que son las raíces hebreas, que yo a veces prefiero llamarle, como le llaman a algunos hermanos, las raíces ebrias, porque lo que dicen ahí es, miren, un asunto que es terrible, cómo ellos cambian todo lo que hasta la actualidad se ha estado creyendo, toda la ortodoxia cristiana la echan a un lado para ellos ahora decir que todo el mundo incluso tiene, aunque sea una pintita así de judío. Y si todos somos judíos, entonces ahora tenemos que hablar como judío, vivir como judío, cambiarnos el nombre de judíos y ahora hablar con lenguaje hebreo, aunque no lo conozcamos. Es una locura, pero de eso estaremos hablando. Entonces, mis hermanos, aquí, sigue Miguel, vamos a ver. Tengo otra pregunta. Yo no sé si recuerdan que aquí tuvimos una hermana que un día llegó a la conclusión que el Señor le había mostrado que ella ya no se iba a reunir en una iglesia, que el Señor le había mostrado que en su casa ella iba a adorar al Señor. Entonces, ahora mi pregunta es también, ¿eso se puede? ¿Se puede qué cosa? ¿Adorar al Señor en su casa? ¿Y no ir a ningún sitio? Pues es lo que quieres decir. Pues bueno, supuestamente ella iba a ir a una iglesia, que después me enteré que no fue. A lo que ella dijo aquí, comentó, fue que dijo que ella, como es un día, ella iba a adorar un martes al Señor en su casa. Un martes. Algo así había comentado ella aquí. No. Tú dices, si dices alma, ¿te refieres a ella? Creo que sí. Si dices alma, no, ella decía que era el sábado. Y que el sábado era estrictamente el día del Señor y que no había ninguna otra. Y que incluso ella me comentó que ella lloró cuando entendió esa verdad. Y decimos, wow, ¿qué será lo que nos está pasando? La Biblia está ahí, está clara. No hay que darle tanta vuelta a esto. Valentina está allá primero, después acá. Que quiero darle oportunidad a todo el mundo porque el tema es delicado y quiero ver dónde están todos ustedes en lo que estamos hablando aquí. Sí.
Bueno, para responder la pregunta de Miguel, Hebreos 10:2 dice que no debemos dejar de congregarnos, Sí, como algunos tienen por costumbre. O sea, hay un mandamiento a congregarse en un contexto de iglesia. Sí. Lo que me frenó a dar ese versículo es que Miguel me estaba diciendo que ella dijo del martes o miércoles y no, yo no tenía esa información. La información que ella me dio realmente fue que ella sí creía que ese día específicamente, y eso es lo que me preocupa. Ni nosotros, que estamos aquí reunidos hoy domingo, podemos decir definitivamente que no ese domingo, porque vamos a terminar adorando al día. ¿Comprende? Bueno, prácticamente usted dijo lo que yo iba a decir. Sorry, quería que tú lo dijeras, no yo, caramba. No es el día. No. Es que yo piense que porque es un día, ese es el que me va a salvar. Entonces mi enfoque sea hacia el día. Como si el día fuera el que me fuera a dar salvación. No importa el día. Convertimos el día en esotérico. ¿Sabes lo que eso significa, no? Salvación. Él salva, de tal manera que si yo no lo hago ese día, mi salvación corre peligro. Entonces, deja de ser Cristo el Salvador. Por eso es que se dice también en hebreo que Él es nuestro Sabbat. Él es nuestra salvación. Él es nuestro descanso. En Él descansa todo. Todo termina ahí. No es un día. El día es importante y es un día de cada 7. 6 días trabajarás más el séptimo. De 6 días trabajará más el Sabbat, no lo dice, porque ese nombre viene directamente del cielo de Dios. No, ese nombre lo hicieron los judíos. Y fue tan claro el rechazo de Dios a lo que ellos estaban haciendo con su Mesías enviado, con el Cristo, con el que él llegaron a llamar hijo de David, llegaron a llamarle porque lo esperaban como rey. Que el Señor, en vez de resucitar un sábado, resucita un domingo. Ya el calendario estaba hecho. Sigue siendo el día no más importante, sino el acontecimiento. Porque el Señor dijo que era necesario recordar y guardar un día de reposo por la creación. Él reposó ese día y dice que fue dado no por Él, sino por causa del hombre. Porque nosotros necesitamos descansar. Si ves, Luis, no son 7 días, ¿verdad? Hay que pelear por quitar ese otro día. Te den uno. Dios dice, tienen que descansar. ¿Por qué? Porque es obvio. Usted y yo nos cansamos. Si no... Usted que está impuesto a subir en un elevador, si vive en un edificio y que un día se daña el elevador y comienza a subir a ver como si no se va a cansar, si va a subir igual que como nos sube en el elevador. Nos cansamos. Y si trabajamos horas extras, nos sentimos que estamos explotados. ¿Sí? El Señor dice, es necesario descansar por causa del nombre. Ahora, ese día, ¿qué van a hacer? Dios conoce también lo que creó. Cuando el hombre se ve libre, ¿qué es lo que hace? Soltar su mente y hacer un sinnúmero de cosas pensando en sus deseos. Es igual que los días de fiesta. Perdón, Francisco, ahora le doy la palabra. Pero esto es importante. Cuando alguien tiene un día de fiesta, ¿qué es lo que está pensando? Viene el día de fiesta. No está pensando en ir a la iglesia a adorar y servir al Señor, sino ¿para dónde va a ir? Si tiene suficiente dinero para hacer un viaje en ese tiempo libre. Ahora voy a hacer un puente. ¿Se acuerdan de eso? Ese famoso puente que la gente hace. Tomo mi día de que yo tengo también de enfermedad, lo pido y entonces hago un puente y sigo corrido. Y entonces se extienden las vacaciones, pero no están pensando en que van a ir a adorar al Señor, sino que cuando el ser humano se siente libre, él piensa en algo que a él le provoque satisfacción y diversión. Y el Señor dice, mas este día tú harás esto, esto, esto y esto. Eso lo interpretan en el transcurso del tiempo, ya después de Moisés, los escribas, los fariseos, los que enseñaban en el templo para tal vez buscando cierta santidad y
hacen ciertos dogmatismos donde se encierra al hombre por obligación para ellos verse más santos, más puros, y ponen y añaden cargas que el Señor dijo, ¿para qué le añaden? No las necesitan. Fue el hombre quien le puso más carga al día de la que tenía que tener. A Dios solamente le interesaba que tú le recordara, que no apartara tu vista de Él, que recordara que Él es el Señor, y que en vez de estar vagueando por ahí haciendo lo que tú quisieras, te concentrara con tus hermanos en Cristo a hablar del Señor en ese día. Pero en fin, no era adorar al día, ni decirle que si tú no lo haces, entonces te vas al Seol y jamás serás sacado de ahí, ubicándonos en lo que era la enseñanza del Antiguo Testamento. No, ellos entendían de que en verdad lo que dijo el Señor era que yo tenía que dedicar ese día al servicio y la adoración a Él, pero el día en sí no me salva. Francisco. Sí, yo creo que ese es un tema un poquito delicado y complicado también para la iglesia, porque bueno, delicada por todas las enseñanzas que hay ahí, que para mí sin necesidad. Porque hay muchas, para mí es muy confuso porque no hay ningún texto donde explícitamente diga que ese día de reposo tendría que ser el domingo. Usted y yo una vez ya lo estuvimos hablando un poco de ese tema, donde usted aceptó también que el ser humano fue el que cambió el día. Y hay principios donde la iglesia cristiana apoya ese cambio, porque dicen que por la resurrección, ¿verdad?, de Jesucristo, que fue el domingo, por el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Hay versículos donde dice que estaban reunidos el primer día, ¿verdad? Pero hay que ver con mucha atención a esos versículos, porque cuando leemos el libro de Hechos, pienso yo que vemos a todos los discípulos, inclusive el apóstol Pablo, que fue el que escribió casi la mayoría de libros del Primer Testamento, donde él iba a las sinagogas y él guardaba el día de reposo. Creo que explicamos también eso, de todo eso. Y Pablo, el mismo Pablo, él decía que su pensamiento de él era seguir guardando la ley. Él no quebrantaba la ley. Y yo pienso aquí, bueno, que ese día está tratando algunas cosas ahí que me gustaría hacer un alto en algunos puntos, porque es importante, porque si yo leo, quiero escucharme. Sí, hay que ver también el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla acerca de la ley, como por decirlo en Mateo capítulo 5, ¿no? Cuando habla, que dice que Él no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Pero Él mismo añade y que dice, y cualquiera que no enseñe la ley será pequeño en el reino de Dios, mas cualquiera que lo enseñe será grande en el reino de Dios. O sea, Cristo nunca ni dijo que se iba a abolir, ni dijo que se iba a cambiar la ley. La ley es perpetua para Dios. O sea, la ley no se cambia, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo dio la gran comisión que dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, y que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cristo él mismo ya había hablado de la ley. Ok, perfecto. Es que es muy extendido esto, pastor. Creo que le digo. Sí, pero el asunto es que Francisco ha dicho mucho. Yo quiero dos preguntas para... Sí, ok, perfecto. Yo sé que este tema se va a alargar y yo no sabía cuando llegáramos iba a pasar esto. La última vez que nosotros hablamos, yo honestamente pensé que algunas cosas se habían aclarado. Acuérdate, el asunto es este. Pablo
¿qué era? ¿Era gentil? Bueno, Pablo era de religión judía, venía él de una nación griega, porque él fue griego, que él nació allá. Pablo, todo lo que él entendía y conocía, él era judío y hecho ciudadano romano. Perdón. Se hace ciudadano romano. ¿Se entiende? Pero él es judío. ¿Dónde estaba el corazón de Pablo? Estaba en el corazón de sus hermanos. Sus hermanos, los judíos. Él quería, se le encomienda lo que es predicar a los gentiles. Acuérdense también el problema que tuvo con Pedro. Porque Pedro lo que quería era prácticamente judaizar a todo el mundo. Pablo, en ese momento, al igual que todo judío, lo que él quería era estar con su gente. Cristo mismo estuvo en el templo. Él predicó ahí, iba a la sinagoga, ese era el ambiente. Todo lo que tenemos como Nuevo Testamento es judío y todo lo que usted y yo tenemos que interpretar es con la cultura judía. Claro, en un mundo que es helenístico, con influencias griegas, pero todo el mundo pensando en qué, de dónde venía el evangelio. Primero eso que Cristo dice, primeramente a los judíos y después al griego, un orden. Pero cuando hablamos de salvación, que es una salvación prometida a Abraham, no para un pueblo en específico, sino para todo el mundo y para naciones, eso lo dice, ahora pensamos en términos general y eso es lo que Cristo viene a hacer. La ley, tal como usted dice, es una ley pura, santa. La ley la dio Dios, es lo que viene del cielo, pero el hombre está en una condición que necesita ayuda. ¿Se entiende? La ley los lleva bien, es un buen capitán, pero los que van a vivir bajo las direcciones de esa ley son muy malos soldados. No saben cómo obedecerla, pues necesitan ayuda. Cristo viene y dice, entonces yo vine no para abolir la ley, sino para cumplirla. Estamos hablando de cómo es que Dios lleva el plan de salvación a cabo. ¿Entiende? Él la cumple y Pablo dice, yo por Cristo es que doy gracia, porque por mí mismo, en el capítulo 7 de Romanos, yo no podría someterme a lo que Dios quiere ni lo que exige, todo lo que Dios pide en esos 613 acápites de la ley que encontramos. Yo no puedo cumplirlo, pero doy gracias a Dios por Cristo. Entonces dice ahora, ya no es por la ley la salvación, sino por Cristo. Eso no invalida la ley, pero a mí me hace dependiente de la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, que ahora yo miro hacia esa ley, pero ya no contando con mis fuerzas para cumplirla, sino con la de Cristo, porque Él en su gracia y en su misericordia, mirando mi insuficiencia, yo voy a ser salvo. De tal manera que cuando yo hago cosas en esta tierra para querer cumplir la ley y ser más santo, no puedo, porque entonces convierto mi salvación en una salvación por obras, cosa que muchos analizan, que dicen que hay que la justificación también lleva obra, que nadie puede ser justificado sin obra. Mas sin embargo, cuando tú entiendes lo que es el plan de Dios y la condición del hombre y la promesa que Cristo hizo en Génesis 3:15 de salvación al hombre, tú vas entendiendo de que Dios tenía el plan de redimir a personas que jamás podrían salvarse por ellos mismos. O sea, por más ley que Dios le diera, por más dirección que Dios le diera, el hombre no iba a cumplirla, no podían. Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando le dijeron que querían hacer todo lo que Dios les dijera, dile que lo mande para acá, que lo tire, nosotros lo hacemos todo. Cuando Dios le mandó su ley, que dijeron, pero esto nadie lo va a poder cumplir. Era imposible, entonces tenían temor de Dios, no querían enfrentarse a Dios porque se veían insuficientes. Y ese es el punto. Ahora viene, dice, el mismo principio, guarda un día para adorar a Dios. No es para tú ese día adorarlo ni servirlo, sino para que ese día te congregue con Dios. Pero es un día con principio. ¿Ustedes creen que si Pablo, yendo a las sinagogas a predicar y enseñar su pueblo, no hubiese aceptado y creído
en que el Cristo era el Redentor, ¿no se hubiese quedado todo el mundo adorando ahí en ese sábado? No, se quedaran todo ahí. El problema es que ellos no querían lo del templo a ningún cristiano. Incluso al Cristo mismo lo mataron, y al que siguiera a Cristo iba a hacer lo mismo. No eran bienvenidos, su propia gente, pero ellos querían estar ahí. Y mi hermano, cada vez que yo analizo la vida de estos hombres de Dios, ellos querían ser muy parecidos a Martín Lutero. Yo no quiero salir de aquí, yo solamente quiero que entendamos de que Cristo es el Salvador, Él es el Mesías, entendámoslo. Y quedémonos aquí con todo y el templo y todo lo que hay, bajo una adoración diferente, porque cuando Él se fue, el velo se rasgó en dos, diciendo, ya no necesitamos más sacerdotes. ¿Cómo ustedes creen que eso se sonaba a los oídos de aquellos escribas y fariseos y lo del templo, cuando Él les decía de que ya no hay más sumo sacerdote? Tú me estás eliminando a mí, ¿entiendes? No puedo seguirte, ya tú estás causando una enemistad. Pero a Pablo no le quedaba de otra que no fuera a enseñar eso. Pablo también fue perseguido, tanto por el mundo religioso como también por el imperio más tarde, por las influencias mismas de lo del templo. Esa era la batalla, la lucha que había ahí. Porque en ningún momento Pablo dice, no es un asunto de día, porque los judíos guardaban varios días. ¿Lo dice o no? Olvídense los días, no son los días, es el propósito de lo que tú escojas hacer en esos días. Pues claro, ¿por qué ustedes creen que entonces en el calendario se añade un nombre y es Domine, Día del Señor? Los dan los mismos latinos, el Imperio Romano, ¿para qué? Para un grupo de personas que estaban ahí también estuvieran tranquilos y diciendo, este es el Día del Señor. ¿Cómo le llamaban a Cristo? El Señor. El Señor. Los judíos no, seguían esperando al Mesías. Entonces, 2 días para cada quien, para cada religioso. ¿Entiendes? Pero pasa a ser significativo para los cristianos el día de resurrección. Dijeron, ¿qué hacemos? No podemos congregarnos con ellos en esta adoración porque nos rechazan. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos entonces, ese día del Señor, ¿quién ustedes creen que movió ese día? Es que sin darse cuenta se vieron obligados a ir a ese día por voluntad de Dios. Acuérdense, nada se mueve por lo que el hombre diga. ¿Cristo hubiese podido resucitar el sábado? ¿Entiendes? Y haber muerto posiblemente el jueves y cumplir los 3 días completos y entonces venir el sábado y resucitar, pero no. Mi hermano, todo fue planificado día por día. Nada se le escapó a Dios. Y eso lo vamos a ver en el sermón de hoy. Los días como antes de llegar a la cruz. Cada día que hizo el Señor en cada día. Día por día hasta llegar entonces a la cruz. Y resucita. ¿Qué es el día más importante y glorioso que le pone la etapa final a la salvación? ¿No es la resurrección? ¿No es la resurrección? ¿Usted quiere ver algo más significativo que la resurrección? Ya pasa a ser más importante que lo que era incluso la creación del mundo, que es importantísima. Pasa a ser más importante que la liberación del pueblo de Israel, porque eso lo hace a ellos un grupo étnico muy especial. Pero ellos tenían que hacerlo en gratitud a Dios. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo este plan en la relación de Dios con el hombre, si no es el día de la resurrección? Por eso es que Pablo dice, sin resurrección, ¿qué hacemos? No prediquemos nada. Sí, Valentina. Hay un texto aquí en Efesios 2:20 que habla de que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del Evangelio de Jesucristo mismo. Y el contexto... Buen texto. Buen texto. El contexto es la unidad de los hijos de Dios, tanto judíos como gentiles, hablando de que somos un solo pueblo. Ahora bien, yo creo que también hay que tomar en cuenta que el mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo de reunirse el domingo, porque Él no ascendió inmediatamente después de la resurrección. Él vino a reunirse con los apóstoles después de haber resucitado varias veces antes de ascender, varias semanas después. Un domingo. O sea, Él mismo guardó el domingo, vamos a decirlo de una manera, poniendo el ejemplo. Entonces, si Él lo hizo
los apóstoles después de ahí todo el tiempo se reunieron ese día también. Entonces no veo por qué hay que cambiarlo, porque el nombre de sábado confunde a la gente. El nombre de sábado, si le dijéramos otro nombre diferente, el significado sigue siendo el mismo, es descanso. Descanso. No sábado. Entonces, Sábado es un podríamos nombre llamar a este que día se sábado, escogió. igual, porque es nuestro sabbat. ¿Entiendes? Ese es el punto. Lo que pasa es que en el orden del calendario, ahora decimos, no, es que este es el sábado. Pues sí, pero ¿qué se cree? ¿Qué se profesa en ese día? O sea, ¿tú vas a ser más importante que Cristo porque el día significa sabbat? ¿Me entiendes? O vamos a poner que al día le pusieran adoración. ¿Será más importante ese día porque el día dice adoración cuando tú lo que estás haciendo es una adoración distorsionada de Dios? ¿De lo que Dios quiere? O sea, ¿qué tú haces con un día si lo que tú haces en ese día no es agradable a Dios? ¿Se entiende? No es el día en sí. El día lo colocan los hombres, los hacen, y eso fue lo que le dije la otra vez. Es un orden de los hombres y magnífico, porque mi hermano, no es fácil hacer un calendario, ahí hay mucha ciencia. Son muchas cosas que hay que tener pendiente. Segundos, milésimas de segundo, todo es una cosa que yo me sorprendí. Yo pensé, bueno, nos quedamos en segundos, pero no, hasta para hacer un calendario hay que ir aún más pequeño que los mismos segundos, y un segundo es eso. Yo dije, no, pero esto es una locura, ¿cómo es que el hombre puede llegar tan lejos? Entonces, es un calendario fantásticamente organizado por el hombre. Pero Dios no te dijo a ti que cuando el hombre diga, este es mi descanso, le pongo el nombre descanso y ya ese es el día que Dios escogió. ¿Se entiende? Los que escogieron ese nombre fueron hombres que rechazaron al Cristo que usted y yo servimos y adoramos. Y que nos han enseñado que a decir que este es un pueblo que va a ser salvo sea como sea, entonces adoramos ahora al pueblo de Israel. Los hombres siempre están buscando un adorador, a alguien a quien adorar, a quien servir. Y rechazar a Cristo. Ustedes quieren ver, por ejemplo, que cuando las personas, como la iglesia romana ha suplantado a Cristo para vaciarse en toda la adoración a María. Usted puede hablar muchísimas cosas en contra de Cristo, pero no puede hablar media cosa así en contra de María. Porque es una inclinación a rechazar lo que Dios propone para ellos proponer algo diferente y se sienten bien. El hombre se siente bien cuando él propone, porque se siente importante, y si lo acepta uno, más importante, si lo aceptan tres, más importante, y si hace una gran multitud, lo pone, él es un ídolo, él es grande. Los judíos se van detrás de eso, de que ellos de ser vistos como los mejores en el mundo. Nos quedamos con este sábado del principio porque me quieren suplantar. Quieren tirar por Cristo, por ese hombre que nosotros ya lo matamos, y ahora quieren suplantarnos a nosotros. Se quedaron con ellos, con el templo, con su adoración, y Dios sabía que iba a pasar eso y Cristo lo predijo. Dice, van a ser destruidos, no quedará piedra sobre piedra aquí, porque sabía cuál era ser las intenciones de esto, de su pueblo, de lo que el mundo conocía, de dónde él había venido. Sin embargo, lo destruye, porque lo que Cristo nos está enseñando, la salvación es para todo aquel que cree. ¿Ustedes creen que esas palabras enseñadas por Cristo sonaron muy bien a los maestros de aquel entonces? A todo aquel que cree, y dice que es en él. Ese hombre está loco, que el hombre va a ser salvo si cree en él. Todo ha sido un rechazo a las proposiciones de Dios. Dios propone, el hombre hace lo que quiere. Y si se ve santo, mucho mejor. Ustedes quieren ver más santidad que decir, este es nuestro sabbat, al Dios de Israel, el que siempre nuestros padres han creído. ¿Y dónde está Cristo? No, ese es un impostor. No. Adoramos sábado. Y ahí vienen una cantidad de personas que adoran a Israel y dicen, nosotros también. Oh, nosotros somos raíces hebreas. Aquí estamos. Volvamos, no queremos a Cristo. Yo no creo en el Nuevo Testamento, no creo en nada de eso, porque yo soy judío y ahora yo me llamo, en vez de Pedro, yo me llamo Cefas ahora.
Es una locura, es una locura, es una locura. Adorando un día como si... Hermano, el día que usted adore domingo, yo tengo que hablar con usted. Porque el día que debemos apartar, sea cual sea, y yo creo que el más apropiado es el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección. Nos rechazaron a todos los cristianos. Aquí no se metan. Aquí no lo queremos en este día es nuestro. Ustedes son los de Cristo, fuera. El Señor fue llevando a los cristianos y dicen, ¿cuándo yo resucité? Entonces vengan aquí. Háganlo aquí. Adoren aquí. Ahora, ahí está la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia. Búsquenme un solo cristiano que adorara. Un solo cristiano en la historia de la iglesia que se reuniera un sábado. Y hay quienes malinterpretan algunos escritos. Pero cuando tú lo lees, lo que tenemos como documento, la iglesia completa, desde Pablo para acá, todas fueron domingos. ¿Por qué? ¿Porque el día era lo importante? No, porque era un día significativo, con propósito. Ese es el asunto. Mientras en el Antiguo Testamento el sábado lo guardaban los judíos perfecto, tenían un sentido. Pero no era el día en sí, sino lo que estaban haciendo en ese día y el por qué. Un día de cada 7. José Luis, la pregunta es tuya, mi hermano. Yo quiero saber, ¿desde qué tiempo se establecieron los días? Cuando Dios dio los mandamientos, ¿ya existían los días que tenemos hoy en día? Los calendarios, hay un calendario judío que existe incluso en la actualidad, que tú deberías hacerlo, y hay un calendario judío, el problema son los calendarios. Pero estamos hablando, yo digo, cuando el Señor dio el mandamiento, los mandamientos, todavía no había calendario. Pues la creación no era nada. Cuando Dios creó no había calendario, y de ahí parte el día de reposo. Entonces ya en el Nuevo Testamento, cuando sí ya existían los calendarios. Sí, y en el Antiguo también, los judíos hicieron un calendario. Sí, pero ya yo estoy diciendo cuando el Señor dio la tabla a Moisés. Había un calendario ya. En ese tiempo. Sí. Por eso dice un día de cada 7, ¿cuál día tú vas a escoger? ¿Entiendes? Ellos pusieron su nombre a ese día, ¿tú entiendes? De descanso le llamaron Sabbat. Pastor, pero el mandamiento no dice uno de cada 7, como usted dice. El mandamiento dice ¿sí lo dicen? 6 días y el séptimo. Día de cada 7. El séptimo. Ahí está. O sea, habla el séptimo día. Sí. Tú vas a trabajar 6 días. No dice cualquiera por Y si tú comienzas a trabajar el viernes, ¿cuándo vas a terminar tus 6 días? Eso ahí me preocupa a mí. No, espérese. Sí, espérese. Si usted comienza a trabajar en su calendario de trabajo, que toda la humanidad comience, en el calendario humano comienza a trabajar miércoles, ¿qué día va a terminar el 6? ¿Cuál será el día séptimo? ¿Cuál va a ser el día séptimo? El martes. ¿Comprende? Vas a trabajar 7 días, más el séptimo tú descansarás. Hay personas que yo conozco que no se le puede rechazar eso. Y ellos dicen, bueno, mirando que yo tengo que trabajar, yo tengo un horario diferente como existe, que a veces no pueden reunirse domingo y son creyentes que aman al Señor. Dicen, no tengo un día, no puedo congregarme porque trabajo. El día que la iglesia se está reuniendo, trabajan. Y esa persona creo que le conté que por años él estaba haciendo su día y el día era, creo que martes o miércoles, y él apartaba ese día. Yo tengo que dar un día al Señor de cada 7. Y este es mi día. Y estaba bien. Bien, perfecto. Perfecto. El problema es que fue una bendición encontrar que el que cogió la iglesia fue el día de la resurrección. ¿Coincidencia? Yo creo que no fue coincidencia, hermanos. Yo creo que Dios tenía eso en plan. El hombre no lo sabía. Pero ya... No lo sabía. Francisco tenía que decir algo más. Sí, es que como ya no. Bueno. Sí. Está bien, como usted dice, estamos viviendo 2000 años después de que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí. Bueno, aquí no, pienso que el día no es
un día de salvación, ¿no? La ley pues, vamos bien hasta ahí estamos bien. Okay. ¿Qué más? Sabemos que Cristo es el único que puede salvarnos y no se trata de la ley, si la guardas o no la guardas, porque realmente nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Vamos bien hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí lo que yo quiero o trato de explicar es de que la primera iglesia seguían guardando ellos el día de reposo, como lo guardó Cristo. Pero el día de reposo, ¿quién sabe? ¿La primera iglesia? No. No, los discípulos. No. No. Se los prohibieron. No. No lo dejaban. Los fariseos Pablo asistía, mire, Pablo iba. Pablo en Romanos habla acerca de la justificación por la fe. Sí. Y en el capítulo 3, en el 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, es que eso no sé, eso está claro. En ninguna manera. ¿Pero a qué te refieres entonces con la ley? ¿Involucrando qué cosa? Involucrando todos los mandamientos de... Es la ley, eso es todo, no la estamos invalidando, no se puede invalidar. Involucrando el día de reposo también. Todavía seguimos nosotros guardando la creación, un día apartándolo, seguimos nosotros incluso reconociendo que Dios liberó a un pueblo, porque ese pueblo nos fue llevando por Dios a conocer los planes de Dios en el tiempo. Y luego de todo eso, Cristo es la perfección de todo, aparece, y Él sigue siendo el objeto principal de todo este plan de salvación. O sea, no un día, o sea, no guardar, decir, la ley está todo el tiempo ahí. La ley no es la mala, es lo que Pablo explica. Mire, en Hechos 24 dice Pablo, pero en el 24:14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, que usted como dice que los judíos criticaban a los cristianos, dice, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Claro. Entonces, como dice la hermana Valentina que Pablo ya no guardaba el día de reposo. No, sí, yo no creo guardaba, que esté diciendo eso. El día de reposo, no el sábado. El día de reposo sigue intacto. Claro. Pero seguía para ellos. Que era el primer día de la semana. El primer día de la semana. Pero no lo dice, pastor. Pero tampoco dice sábado. Entonces estamos debatiendo. No. Estamos en lo mismo. Es que en la mente de Pablo era enseñar que el problema no era un día, incluso lo dijo. Y él iba y decía que sábado tras sábado iba y les predicaba. Una y otra. ¿A qué? A enseñar. Ahora, ¿qué tiempo duró eso? A la sinagoga. Sí, claro. Y una y otra vez. Pero en las sinagogas ya existían los gentiles. Sí. Ahí mismo estaban los gentiles. Hermano, también. estaba abierta y regulada por lo que tú querías decir y enseñar. Habían batallas, pleitos. ¿Usted cree que Pablo iba a durar mucho tiempo dejándolo ir a enseñar allá? ¿Por qué fue perseguido? ¿Por qué en una ocasión tuvieron que bajarlo en canasta? Porque ese quiere venir aquí a enseñar ahora. ¿Se entiende? No se lo podían permitir. Él tuvo que estar corriendo porque él no quería, él quería a su gente. Déjenme ir y enseñar, déjenme ir. ¿A qué iba? A enseñar. Ahora él iba a enseñar. Dice, fantástico, este sábado hay que adorarlo. No, él iba a enseñarle a Cristo. ¿Se entiende? Y el propósito de Cristo. Si ellos aceptaban, vuelvo y repito, póngase esto en su cabeza, Francisco. Si ellos aceptaban a Cristo, yo casi estoy seguro que todo iba a seguir ahí. Bueno, pues nos congregamos aquí todos los cristianos. Y seguimos exactamente en este día, porque adorando bajo un solo principio, que es lo que se quiere, la adoración y servicio a Cristo. Pero si no me lo permiten, me voy a otro momento. ¿Comprende? ¿Ustedes creen que ellos iban a hacer y decir, bueno, nosotros vamos entonces a reunirnos el mismo día, pero en otro sitio, ustedes por allá por su lado y yo por el mío? Aquí está el sabbat cristiano y el sabbat judío, porque el problema no era el día, era encontrar un día con propósito. Y el Señor se lo proporcionó. Yo a lo que me refiero es de que Pablo seguía guardando la ley como Cristo. Pero no para salvación. No, obviamente. Okay, no. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces ya eso está claro. Yo pienso en mí, ¿verdad? Que el cambio vino
después de que ya, inclusive después de que el templo fue destruido y que empezaron a entrar o se empezaron a llegar más personas, más gentiles, entonces sí ya empezó a haber ese cambio del sábado antes, y eso lo vamos a estar mirando con versos bíblicos. Si vemos las cartas de Ignacio de Antioquía, ahí vemos cómo él habla acerca del sábado. Ignacio de Antioquía habla del día de reposo. ¿Entiendes? ¿Cuándo es el asunto? ¿En qué día del calendario es el asunto? Eso es lo que se discute. Entonces, hablamos de gracia, que no es por la ley, pero si es por gracia, hasta esos días se irían. Es todo. Pablo lo dice. Porque pelear por día. Sí. ¿Tú me entiendes? La gente se pelea por un día. Ya está desesperado. Y algo que no es ya decimos por gracias. Decimos gracias por alguna cosa, pero el día lo dejamos igual. Entonces, no es un día, entiendan, no es el día, entiendan. No sé cómo poder explicar esto, Valentina. Colosenses, yo creo que la Biblia explica mejor las cosas que nosotros. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está. Pablo viene hablando de eso. Porque y el texto siguiente dice: por lo cual es sombra, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Hablando de esos rituales que ya no tenían sentido porque ya Cristo vino. Colosenses 2:16 está hablando en el versículo 8, decimos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres. Claro, pero no está hablando, pero no está negando eso. Sí, pero ese capítulo habla de tradiciones que los hombres estaban añadiendo. Al igual que hoy, siempre ha existido. Exacto, tradiciones de hombres, pero él está hablando de la plenitud de Cristo, de que nosotros somos ahora plenos en Cristo nosotros y la libertad que tenemos en Cristo. Eso es todo, mi hermano. Entiendan, no es un día, no lo va a encontrar en ninguna parte que haya un apoyo para decir este día con este nombre es el que Dios nos ha dado. Te va a decir: si es 6 días trabajarás, más el séptimo tú descansarás. Pero ¿cuál es el séptimo? ¿Cuál es el día séptimo? ¿Cuándo es que yo trabajo? Sí, el asunto es que normalmente los hombres hemos organizado días de trabajo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Y hemos dicho primer día de la semana en nuestro calendario, domingo. Termina domingo, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Queda sábado, 6. 8, 7 con el domingo. Porque si yo trabajo domingo, como es el primer día de la semana, porque eso, ustedes van a ver estas personas que el domingo es día normal para ellos. Es el lunes que no lo tenemos. Pero el sábado es su domingo. Están haciendo lo mismo. Nosotros estamos comenzando nuestro primer día de la semana. ¿Cuál? Comenzando el lunes a trabajar. ¿Trabajamos cuántos días? 6. ¿Verdad? Y descansamos un día de esos cada 7. Hay algunos que tomamos 2 días, sábado y domingo. Luis no puede, Luis tiene que trabajarlo todos ahora. Pobre hombre, ¿no? Y así hay muchos. Pero ese séptimo día, sea cual sea, mi hermano, si usted tiene problemas que no puede asistir porque no hay manera, usted tiene que sustentar a su familia porque usted es médico, porque usted es bombero, que no se lo permiten, y lleva un año en eso, entonces usted nunca va a tener un día para el Señor, porque no, tiene que ser o sábado o domingo, y si no, no es el día del Señor. Aparta tu día. Te dieron un día libre en la semana que no es ni sábado ni domingo. Entonces Pablo dijo, el asunto no es el día, no es el día. Es 6 días tú trabajarás y el séptimo
Habla con tus jefes que tú necesitas un día para tú dedicárselo al Señor. Y ese es tu día, ahí estás tú. Entonces maldito el que se reúne otro día que no sea... Según ellos. No, y en parte lo dice. Conocemos iglesias que no tienen un local donde reunirse y le han dado que utilicen una iglesia un viernes. Sí, y el viernes se reúnen todo y adoran al Señor, pero el servicio no tienen ni domingo disponible, ni sábado disponible. El día que, bueno, un buen ejemplo, qué bueno, porque eso existe. Se llena la iglesia los viernes. Y todos van a adorar, y usted lo ve llorando y ese es su día de reposo. Es su día. Ese es su día de reposo. Sería una bendición coincidir con la bendición que tuvo la iglesia en su inicio, de hacerlo en el día que Cristo resucitó. Eso fue glorioso. Wow, es que este día es el día que el Señor resucitó. Fantástico. ¿Significa eso que no lo pueden hacer en otro día? Porque no, ese no fue el día que el Señor resucitó. No, eso no tiene sentido. Y ahí que Pablo dice, todo lo demás pasa a ser filosofía. Acuérdense, la filosofía lo que trata es de razonar cada cosa con palabras humanas, llevarlo a la razón humana, y la razón humana se pierde. Porque es que la lógica no tiene sentido con lo divino. ¿Se entiende? Pero el hombre es terco y quiere razonarlo todo y saca filosofías, y a veces la filosofía es buena porque nos ayuda a entender incluso algunos textos bíblicos. Por eso es que Pablo dice vanas filosofías. No es que son malas toda la filosofía, que no nos llevan a ningún lugar, que son huecas, vacías y muy sutiles. Pablo dice, apártense de esa filosofía, de esos razonamientos humanos. Mi hermano, la iglesia ha estado, y voy a decir esto, la iglesia ha estado filosofando desde el primer siglo. Pero cuídate de que tus filosofías, tus análisis, tus razonamientos estén sustentados y filtrados por las Escrituras. Acuérdense que la iglesia está llamada a ser sola Escritura. ¿Qué quiere decir sola Escritura? ¿Qué quiere decir? ¿Que rechacemos historia y todo el mundo, todo lo que hay? No. Todo lo que tú pienses y analices debe ser filtrado por la palabra de Dios. Ese es el filtro. Dice, wow, tengo este pensamiento, lo he calculado bien, ahora déjame filtrarlo por la palabra de Dios. Cuando lo filtra, ella va dejando cosas y va sacando cosas, y lo que sale de ahí no es hueco, porque fue filtrado por la palabra de Dios. ¿Se entiende? O sea, hay que entender lo que Pablo está diciendo. Sí. Y yo creo que, en mi opinión, el Señor en su presencia no le sorprendió la historia del hecho de que el día o el calendario iba a cambiar. El Señor ya sabía eso en su pleno conocimiento desde antes de que pasaran todas las cosas. Si el día hubiera sido tan relevante, el Señor lo hubiera dejado claro, escrito en las Escrituras. Sin embargo, el haber hecho apunte de una manera directa hacia el día específico, como lo hacen algunas personas, ya lo convierte en un día para idolatrarlo. El hecho de que estuviera el mandamiento abierto de el séptimo día, el día de descanso, lo está dejando abierto, porque diferentes culturas con diferentes calendarios tienen un día diferente. Y están adorando, porque el momento es adorar al Señor ese día. Permítame decir algo importantito aquí. Francisco mencionó a Ignacio de Antioquía, y esto es importante. Ignacio de Antioquía fue el primero que dijo, la iglesia de Cristo, la que es de Cristo, es católica. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque él no era judío de raza judía. Pero está presentando un evangelio para todo el mundo. Él podía haber sido rechazado. Exacto. ¿Por qué? Por los judíos. Y tenía que presentar a su pueblo lo que él estaba enseñando, que la iglesia de Cristo no es una entidad, no es una etnia, sino un pueblo generalizado donde Dios salva de todas partes. Y de ahí sale la palabra católica. La iglesia de Cristo es universal, es católica. De tal manera que aquí iglesia que ustedes dicen católica nos han robado el título y dicen, ese pertenece a nosotros. Pero entonces volvemos a lo mismo. Somos católicos, pero enseñamos lo que nosotros queremos.
nosotros estamos aquí en este sábado, pero nosotros enseñamos aquí lo que queremos. Niegan la inmortalidad, la inmortalidad del alma, niegan el infierno, ¿se entiende? Y allí están, porque ese es el día. Se está reuniendo en un día para adorar al Señor enseñando falsedades. Esa no es la iglesia de Cristo, ni es un día, es lo que tú vivas y enseñes. ¿Comprende? Ese es el día. Cuando nos meten en nuestra cabeza el chip de que el día, incluso muchos evangélicos han hecho exactamente lo mismo que han hecho los adventistas, por eso es que muchos bautistas y pentecostales hoy han aceptado este día como el día del Señor, un día con un nombre. ¿Se entiende? Amén. Y no se entiende. Cuando tú lo razonas bien, no se entiende porque no te da la Escritura por parte esto. Pablo nunca rechazó ni el día de reposo, ni la ley, ni nada de esto, sino que se va a los principios de salvación. Y cuidado con esta nueva perspectiva de Pablo, porque aún quieren cambiar hasta los pensamientos de Pablo. No, las cosas no están tan sencillas. Hay mucha gente ahí diciendo cosas que para destruir lo que usted y yo hoy creemos. Y si usted no se pone a analizar con cuidado lo que la Escritura dice y filtra todo por la palabra de Dios, mi hermano, créale a este libro bendito. Porque los hombres van a seguir inventando. Y no sé si usted conoce lo que es la teología de la liberación. Ellos creen que pueden cambiarlo todo y ver muchas veces simplemente algo alegórico donde no lo es. Pueden parafrasear texto y hacerlo como ellos quieren y verlo metafórico cuando no es una metáfora sino una real historia. A ellos no les importa, porque ellos necesitan mostrar intelecto y capacidad. Filtre todo por lo que la palabra de Dios dice. Dios no nos quiso engañar. Dios nos quiso dar a entender lo que sí estaba aconteciendo cuando inspiró a los hombres para que escribieran. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Vamos la próxima semana, vamos nosotros a estar mirando versos bíblicos, vamos a estar estudiándolos y analizándolos con mucho cuidado. Y no hay por qué, no hay razón de por qué volverse loco con esto. Este es un tema demasiado claro a la luz de los propósitos de Dios. Los hombres lo han corrompido por su propio ego, vanidad, verse importante, verse como los mejores a cualquier otra institución, y lo que han hecho es que cambian la ortodoxia cristiana, que es lo que el Espíritu de Dios permitió que se creyera, cómo los guió a la verdad, y los hombres apartándose de la verdad para traer doctrinas de hombre. Estamos llenos de doctrinas que nacen en el siglo XX y actualmente están naciendo ahora en el siglo XXI. Y dicen que esta sí es. El hombre no va a parar. Pero ¿qué es lo que creen? Todo lo que la iglesia ha creído antes, eso no importa, todos estaban equivocados. O sea, todos se perdieron y se van para el infierno. Porque ahora nació la verdadera iglesia. Ahora fue que Dios empezó a salvar. Pero para eso hay que rechazar a Cristo. Ese es el punto. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias a ti te damos, Padre, por tu cuidado, por tus bendiciones y tu protección. Ayúdanos, oh Dios, a poder hacer lo que tú quieres y que seas tú, Señor, quien nos guíe, porque nosotros por nuestras propias voluntades, nuestros propios deseos, no podemos llegar a ningún lado. Solo eres tú, Señor, quien nos guía. En tus manos estamos. Guíanos y guárdanos, porque te lo pedimos, oh Dios, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.